En el Fantasy de la Euro a llenarse de centrales por los balones recuperados. Te tengo una noticia. Abrazo de gol a todos los fanáticos del balompié. Esto es Maestro Panenka Fútbol. Luego existo donde pensamos en profundidad en este hermoso deporte. Bienvenido a tu casa del Fantasy Fútbol en español. Bienvenido Mr. Miguel Galán. Mr. Andrés Terán y Mr. Maestro Panenka, ya con la final de la Champions ya pasada. Es hora de hablar de este Fantasy de la Euro 2021, que será también bastante interesante y que se parece un poquito en las reglas al de la Champions, que ya algunos lo habrán jugado, pero sí tiene algunas diferencias y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, hay algunas diferencias y hay mucho que debes saber. En parte que va a tener un ritmo mucho más alto. Vamos a hablar de las fechas, de cuántos jugadores puedes tener por equipo, de cómo funcionan los fichajes, cómo manejar la estrategia de capitanes también y algunas cosas que cambian radicalmente con respecto al Fantasy de la Champions, que como dijo Miguel, muchos de ustedes conocen. Vamos con lo que debes saber. Y comenzamos con las jornadas, ya que así funciona el Fantasy, al igual que la competición. Son 7 en total. Las 3 de la ronda de grupos y la 4 de eliminatorias hasta la final. En la Euro el fútbol no parará, para la alegría de Patricia Manterola, y sobre todo en la ronda de grupos, desde el 11 al 23 de junio hay partidos todos los días. ¿Y qué significa esto? Que al concluir una jornada, la siguiente comienza, así que muy atentos con los fichajes de una jornada a la siguiente. Ojo con el deadline. Teniendo claro ya este tema, por lo menos del calendario que va a estar apretado, como decimos, es importante también cómo funciona un poco el equipo y el presupuesto, que es importante en la vida, pero más aún en el fantasy. Es muy parecido esto al tema de la Champions League. Tienes hasta 15 jugadores por equipo y un presupuesto máximo de 100 millones que aumenta a 105 partidos de octavos. Sí, aquí el detalle es que no podrás llenar tu equipo de fantasy de una misma selección. Tendrás que aquí hacer un poco de estrategia porque solo tendrás un límite de 3 jugadores por selección y aquí es muy parecido al de la Champions. Y pasando también a cómo puedes utilizar al equipo, tienes algunas reglas mínimas en cuanto a la formación que vas a colocar. Por lo menos tienes que tener un portero, 3 defensas en cancha, 2 mediocampistas y al menos también un delantero. Y otro tema muy importante y yo diría que hasta clave, aquí lo hablábamos con el señor Andrés, es el de capitán y las sustituciones en este fantasy, que es muy parecido también al de la Champions. Recordamos que el capitán suma el doble de puntos y aquí en el fantasy lo puedes cambiar en la jornada si no te rinde. Sí, es importante la clave en que te vaya bien o mal. Puede ser que te metas todos los días a hacer tus sustituciones y sobre todo cambiar al capitán. ¿Por qué? Por ejemplo, el día 1 puedes tener a Inmóvil de capitán. No te resultó como esperabas. El día 2 juega Kevin De Bruyne y le puedes poner la banda. Pierdes los puntos duplicados, pero ya apuestas por De Bruyne y puedes estar en eso hasta el día 4 que juega Mbappé, la selección francesa. Así que ojo, porque si te mantienes haciendo esto, tendrás muchísimas oportunidades, de hecho, de sacar ya una jornada satisfactoria. Este tema del capitán hay que aclarar algo muy importante y es que de no jugar y no realizar sustituciones manuales, será sustituido automáticamente por un jugador de banquillo que no sumará puntos dobles. Igual, si no juega y ya realizaste cambios manuales, ningún jugador lo va a sustituir. Por eso, si apuestas hasta el último día por un capitán y al final, por alguna razón, de última hora no juega, vas a perder los puntos dobles. Y ilustrando un poco el tema de las sustituciones con los capitanes, esto aplica también para toda la plantilla. Por eso es importante los jugadores del banquillo porque también puedes usar las sustituciones con ellos. Y algo clave en todos estos torneos de selecciones, fantasy de Euro, fantasy de Mundial también, es tener jugadores que sean titulares, titularísimos, que sepas que van a jugar en selecciones tal vez de menor caché, de menor relevancia, pero que también serán económicos precisamente por la selección donde juegan y sabes que te van a dar los puntos por lo menos de haber estado en la cancha. Ya repasado este tema, vamos ahora a hablar de precios. Y aquí hay una diferencia con el Fantasy de la Champions, porque según la información que nos ofrece UEFA, no cambiarán los precios de los jugadores en todo el torneo. Así que un jugador va a tener el mismo valor de mercado a lo largo de toda la competencia, no irá fluctuando en función de su rendimiento o más bien de cuánta gente lo tiene en porcentaje de propiedad, y eso es una variante bastante importante. Por muy bien o mal que le vaya en propiedad o en desempeño, va a seguir costando lo mismo.
Y si te parece, Andrés, repasamos rápidamente cómo será el tema de los fichajes, porque puedes hacer fichajes gratis entre jornadas, serán 2 en fase de grupos por cada jornada, y ya para la ronda de octavos serán ilimitados. Y aquí ya se acaban los cambios ilimitados, serán 3 para cuartos, 5 antes de las semifinales y 5 también antes de la gran final. Si necesitas uno más, piénsalo un poco, porque los cambios adicionales costarán 4 puntos de tu total acumulado. Y siguiendo un poco en la onda de los fichajes, vamos con algunos tips, o más que tips, unos tipsazos o tipazos. Tal vez, sí. Aunque los tipazos más bien son todos los usuarios de Maestro Panenka que dejan un me gusta en este video, que pueden ser claves también, como decimos, para maniobrar un poco con los fichajes. Sí, uno de ellos es que si no usan sus cambios gratis en una jornada, tendrán uno adicional para la siguiente. Es importante también recordar o dejar en claro que solo vas a poder acumular un cambio gratuito. Es decir, no fichaste de la segunda para la tercera jornada, pues en esa, en vez de tener 2 cambios gratis, tendrás 3. Pero si no estás fichando por varias, igual solo vas a acumular uno extra, no vas a ir guardando más. Así que no es algo que recomendamos hacer en jornadas consecutivas, pero sí en alguna en particular puede ser bastante interesante. Este tip fue casi como una de estas fichas que tiene el Fantasy, pero vamos a ver cuáles son oficialmente las que nos da esta competencia en la Euro. Y al igual que el Fantasy de la Champions, tenemos un comodín que permitirá fichajes ilimitados para la jornada en cuestión, solo uno por toda la competición. Lo cual significa que desde ese momento puedes hacer un equipo nuevo, borrón y cuenta nueva, como que dice, y a partir de ese momento ese equipo será con el que te vas a quedar. Y la otra ficha es el sin límites, también fichajes ilimitados, pero sin límite de presupuesto. Sin límites es muy buena, película de Bradley Cooper también. Es importante decir que estará activo solo por una jornada. En la siguiente viajarás en el tiempo y regresarás con el equipo de la fecha anterior. Es importante para una fecha en específico a la que sepas que le puedes sacar mucho provecho. Y sobre las fichas vamos con otros tixazos o tipazos, nos pueden decir como prefieren. Una vez activado el comodín no lo pueden cancelar. Y si se habían hecho fichajes, se tomarán como parte del comodín también. Dependiendo cuándo lo haces, se mantiene el máximo de jugadores para la ronda en cuestión. Vamos ahora con el sistema de puntuación, que es muy parecido al Fantasy de la Champions, pero tiene algunas diferencias bastante importantes. La primera es el de los balones recuperados, del cual nos reíamos un poco en la intro. Este sistema cambió por completo el Fantasy de la Champions. Uno antes no ponía defensas centrales nunca, iba siempre con laterales. Pero al ver que el balón recuperado, casi siempre los centrales tenían muchos puntos, empezamos a apostar por ellos. Pues señores, el balón recuperado no va a contar. Sencillamente no existe esa estadística y pues va a dejar a algunos centrales un poco fuera, ¿no? A la hora de considerarlos. Sí, algunos medios de contención que también podían recuperar muchos balones. Los penaltis que sí se mantiene. Si un jugador provoca un penalti para su equipo, es decir, le cometen la falta y hay penal, le dan 2 puntos extra. Eso va a seguir siendo así, independientemente de si el penal entra o lo fallan. Así que a esos jugadores que suelen provocar penaltis, pues también pueden ser muy valiosos. Sí, bueno, y aclarado esto, que consideramos que era lo más diferente, lo más destacado de este sistema del Fantasy de la Euro, vamos a presentar ahora una imagen que va a tener todo el sistema de puntuación. Le pueden poner pausa para que lo vean. Y pues ya repasamos la información más importante, o la que consideramos más importante y diferente de este Fantasy en relación con el de la Champions, que es como su hermanito más cercano. Este fue el curso introductorio, se podría decir. Sí, aquí tenemos las informaciones más importantes, como lo dijimos. Vamos a tener más adelante videos con jugadores a seguir, estrategias, otros contenidos. También nos pueden escribir en las distintas redes, aquí mismo en la caja de comentarios, sobre qué les gustaría ver en esos videos, alguna estrategia especial o algún video, alguna aproximación que hagamos en estos videos de Fantasy. Con mucho gusto estaremos tomando sus sugerencias. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales, en nuestro Telegram, el grupo de Telegram. Ahí les dejaremos también el enlace en la descripción para que estén atentos a todos nuestro contenido. Recuerden, pendientes día tras día si quieren destacar en el Fantasy de esta Eurocopa. Esto es Maestro Panenka, Fútbol Luego Existo, donde pensamos en profundidad en este hermoso deporte y somos tu casa del Fantasy Fútbol en español.